Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Fernando Fregoso del canal de Canal Viento. En este día les traigo un video relacionado a los neumáticos, que muchas veces no les damos mucha importancia porque es algo que usamos día con día, pero es una de los principales componentes de nuestra motocicleta y de ella depende mucho nuestra seguridad y la buena conducción de nuestra motocicleta. Para comenzar el video les traigo algunos tips de cómo leer todas las indicaciones que vienen en el costado de las llantas, qué información nos puede proporcionar el fabricante respecto a velocidad, el límite de carga y sobre todo el inflado. Porque yo he visto que en muchos grupos la gente pregunta, tengo tal moto, ¿qué presión de llanta lleva? Pues bien, en un principio del video les voy a decir cómo interpretar esta información y algunos mitos y realidades acerca de los neumáticos. Así que sin más, vamos a darle. Pues bien amigos, ¿qué les parece si comenzamos por aprender a interpretar la información que nos proporciona el fabricante con respecto a nuestro neumático? Esta aparece en el costado del neumático y en muchas ocasiones por falta de conocimiento o porque nos da flojera revisarlo, nos perdemos de mucha información que nos proporcionan. En este caso, nuestra llanta tiene un número que indica el 195. ¿Esto qué nos indica? Esa es la anchura del neumático en milímetros. El número 65 se le llama serie, que viene siendo la altura del neumático, pero no es propiamente la altura en milímetros como en el caso de la anchura. En este caso es una relación entre la anchura y la altura. En este caso la altura es del 65% de la anchura. La letra R nos indica que nuestro neumático es un neumático de tipo radial. Y el número 15 es el diámetro exterior de la llanta en pulgadas. En esta otra imagen podemos apreciar lo que se indica como índice de carga. Suele venir inmediatamente después de las dimensiones del neumático y es un número de dos cifras al que sigue una letra, que viene siendo el código de velocidad. Se trata de un código numérico que indica la carga máxima que puede soportar un neumático a la velocidad designada por el código de velocidad y para la presión de utilización recomendada por el fabricante. El código de velocidad es un código representado por una letra que normalmente acompaña al índice de carga. Indica la velocidad máxima a la que puede someterse un neumático. Los más comunes son los que aparecen en esta tabla. En este caso el índice de carga es de 91 y la velocidad máxima del neumático es de 210 km por hora, que viene designado por la letra H. La fecha de fabricación puedes encontrarla en el último número de 4 cifras que acompaña las siglas DOT. Por ejemplo, si el número es 2209 indica que el neumático se fabricó en la semana 22 del año 2009. La indicación tubeless indica que se trata de un neumático preparado para su montaje sin cámara, interna e independiente. A los que necesitan cámara se les denomina tube type. Pues bien, para comenzar vamos a platicar que el inflado de nuestra llanta, en un costado de las llantas viene información del fabricante acerca de la presión máxima y mínima a la que debemos inflar las llantas. Muchas veces si no viene en la llanta, en el cuadro trae una pequeña tablita en la cual te dice si a qué presión debes inflarla, tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas. Y esa presión es la que debemos de manejar, ya que el fabricante de la motocicleta y el fabricante de los neumáticos previamente han hecho muchas pruebas para determinar estos parámetros. Uno de los principales mitos es que
Muchas veces nos dicen nuestros conocidos, compañeros, si tú traes las llantas infladas un poco arriba de lo que indica el fabricante, va a correr mejor tu moto. Lo cual es un mito, porque en realidad tanto el fabricante de la moto como el fabricante del neumático han hecho pruebas previamente para recomendarte qué neumático y a qué presión debe de ir inflado. Por ejemplo, si tú traes una llanta inflada al tope o por encima de los parámetros que te indica el fabricante y sales a carretera, al salir tu carretera manejas velocidades más altas, el pavimento está más caliente y es muy probable que en un bache te puedas sufrir una avería o muchas veces a las llantas les salen chipotes, lo cual es muy peligroso, por lo cual no se recomienda que a una moto se le inflen las llantas por encima de la presión recomendada por el fabricante. Otro de los mitos que se manejan muy a menudo es que una llanta al pasar 10 años de su fabricación hay que reemplazarla o a 5 años después de su montaje, lo cual también es falso, debido a que la duración del neumático no depende exactamente de la antigüedad, sino del uso también y del kilometraje que se le mete a la moto. En cuestión de llantas nuevas, depende mucho de cómo fue almacenada, si estuvieron expuestas al sol, a la humedad, o sea, todos esos factores determinan el tiempo que dura un neumático en buen estado. Al igual, al estar montada, si tú tienes la moto guardada en la intemperie o no la usas mucho, en ocasiones puede, pueden surgir surcos o pequeñas grietas. Si le salen grietas a mi llanta, debo reemplazarla. Si los surcos son muy pequeños, no hay ningún problema. Eso es simplemente resequedad en el caucho. Pero si los surcos ya llegan a cierta profundidad, entonces es momento de repararla. Otra cuestión muy importante es, muchas veces nosotros sufrimos daños en los neumáticos por banquetazos o golpes laterales. Si en un momento dado tu neumático llega a sufrir una ponchadura por impacto en la cara de la llanta, lo mejor es, si ya se abrió la llanta de un costado, que ya no la repares. Lo ideal es cambiarla porque si te fijas, la llanta viene más reforzada de los costados. Si tú la reparas, no va a quedar igual. Entonces, ahí te expones a sufrir un accidente o algún percance más fuerte. Lo recomendable es reemplazar el neumático de plano. Otra cuestión es, muchas veces por mantener la estética de nuestras motos, muchas personas acostumbran a echar Armor All en los costados de las llantas. ¿Qué tan peligroso es esto? Pues en realidad, por ejemplo, ahorita en temporada de lluvias es muy peligroso, ya que por ejemplo el Armor All, que es la sustancia que comúnmente usamos para brillantar las llantas, es un poco grasosa y al estar expuesto a la lluvia o al agua, eso se escurre y se va a la parte que hace contacto con la banqueta. Por ejemplo, al llegar a una cebra de un paso peatonal, es muy probable que te puedas sufrir un derrape, porque el Armor All es grasoso y aparte la superficie de las cebras, si te fijas, esa es pintura a prueba de agua, entonces se pierde la fricción entre la llanta y el pavimento y ahí es donde puedes sufrir un accidente. Una de las preguntas que comúnmente nos hacemos es cómo podemos evitar el agrietamiento de nuestras llantas al estar expuestas. Pues una de las principales es, si vas a tener la moto estacionada por un largo tiempo, lo recomendable es que aunque sea la muevas unos cuantos centímetros para que no esté en la misma posición siempre la llanta y no se vaya deformando. Otra cuestión es el uso excesivo de productos de limpieza en las llantas. Muchas veces eh, a la hora que las lavamos le echamos químicos y eso puede dañar el caucho. Y para evitar grietas, lo común es tratar de dejar la moto lo menos expuesta a los medios como es el agua, como es el sol.
comprobar regularmente la presión del aire de las llantas. Y otra cuestión es no conducir la moto sobrecargada de peso. Una cuestión que me enteré hasta hace poco es que, por ejemplo, al hacer cambio de neumáticos, los primeros kilómetros, vamos a decir, entre 30 y 50, hay que manejar la moto a una velocidad no mayor a 60, 80 kilómetros por hora. Esto es debido a que cuando cuando las llantas están almacenadas en las bodegas, al salir de la fábrica vienen con un recubrimiento muy similar como a la cera, vienen más brillositas, digamos. Entonces, esa misma cera, si nosotros vamos muy rápido, de inicio, antes de que se desgaste, pues tenemos menos agarre en las llantas. Eso lo acabo de ver hace muy poco tiempo. Pero sí es cierto, o sea, si tú checas la llanta, se le siente como una especie de cera que las hace más resbalosas. Otra cuestión muy importante es, muchas veces nosotros al sufrir una ponchadura usamos los diferentes tipos de kits de reparación de neumáticos. Y a veces por desidia decimos, bueno, ya quedó, no se sale el aire, está bien. Lo ideal, esos kits de reparación son para que llegues a tu destino y en la brevedad los lleves a una vulcanizadora o algún taller de motos donde te lo puedan revisar, que efectivamente está bien reparada tu neumático y no sufras un percance más adelante. Entonces yo les recomiendo que si sufren una ponchadura, aunque ustedes vean que no se sale el aire, lo recomendable es ir a darle mantenimiento a ese neumático para que no les vaya a dar una sorpresa. Otra cuestión para tomar en cuenta es que lo recomendable para las llantas con cámara es que cada vez que hagas un cambio de neumático se cambien al mismo tiempo las cámaras. Esto es porque, pues aparentemente por fuera está nueva la llanta, pero el caucho con el que están hechas las cámaras se va resecando y se puede cuartear y se te puede empezar a salir el aire de la llanta. Entonces lo ideal es que, además para llevar un control, cada que cambies tus neumáticos, cambies tus cámaras, para que así sepas que ambos están en buen estado. Otra cuestión importante es si llenar con aire convencional las llantas o con nitrógeno. ¿Qué beneficios nos aporta el nitrógeno con relación al aire convencional? Pues bueno, el nitrógeno para comenzar es mucho más estable a cambios de temperatura. El oxígeno, al llenar nuestra llanta, lleva cierta humedad que se va condensando y afecta tanto al rin como a las propiedades elásticas y de resistencia del caucho, porque al irse acumulando la humedad va dañando la llanta por dentro. El nitrógeno es un gas que no acumula humedad, entonces eso nos ayuda a conservar en mejor estado nuestra llanta y a la vez el rin. Al ser menos susceptible a las temperaturas es mucho menor el mantenimiento y la atención que tenemos que estarle aplicando a nuestros neumáticos y a nuestros rines. Otro consejo importante es, sobre todo en esta temporada de lluvias, es aconsejable bajarle un poco la presión a las ruedas para tener un mejor agarre en el pavimento. Eso es por lógica, porque nosotros si tenemos una llanta de este ancho y bajamos un poco la presión, pues va a ser mayor la superficie que va a estar en contacto con el pavimento, por lo cual vamos a tener un poco mejor agarre. Que si tenemos una llanta inflada al máximo, obviamente se va a hacer un poco más angosta y vamos a tener mucho menos agarre. Ahora bien, una de las cuestiones es que nos preguntamos muchos es ¿cuándo debemos cambiar los neumáticos porque las llantas están demasiado lisas? El límite que marcan para reemplazar un neumático por desgaste es que entre los surcos de la llanta tenga una profundidad de 1.6 milímetros. Obviamente no es aconsejable esperarse hasta el último porque nuestra seguridad está de por medio. Entonces
Yo creo que si quieres tu moto y respetas tu vida, pues hay que darle buen mantenimiento a la moto. Pues bien amigos, espero que el video de hoy les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Si es así, denle un buen like. Suscríbanse, activen las notificaciones, compartan el video y ya saben, nos vemos en el camino.